Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que lo estén escuchando. Hoy vengo a grabar este episodio. ¡Ay! Porque honestamente que no ha pasado en estas últimas semanas. Ha habido de todo. Y parte del detonante de todo lo que pueda estar sintiendo en este momento es debido a que dejé mi trabajo godín, elegí dejarlo, elegí soltar esa parte de mí y se me ha hecho muy interesante porque no pensé que me fuera a afectar o a mover, más que afectar, mover, de la manera en la que me ha movido. Y es que cuando yo tomé ese trabajo, muchas cosas estaban pasando en mi vida, como siempre pasa, ¿no? En la vida de todos nosotros. Pero estaba pasando por un proceso personal bastante complejo y agobiante. Estaba como muy harta de la forma en la que vivía mi vida en ese momento. De estar todo el tiempo en casa, de sentir que no tenía un flujo constante y seguro, entre comillas, ¿no? De dinero, de no sentirme respaldada, sostenida y vista por mi pareja. Y aparte eso ya tenía tiempo, o sea, yo creo que quien ha dado seguimiento aquí a los episodios sabe que ese tema de pareja con Diego ha sido un tema que había sido bastante largo, tedioso y pesado. Entonces cuando tomé ese trabajo, todo venía de un momento de decir, o sea, quiero que esto cambie. Y lo tomé pensando en la elección de ya separarme, de elegir independiciarme y de sentirme como más fuerte, más segura de lo que iba a ser, más poderosa, ¿no? Y funcionó muy padre, fue muy bueno, muy funcional. Fui muy feliz, muy feliz, aprendí muchísimo. Y esto viene mucho acompañado también, hoy lo puedo ver en retrospectiva, de mi niña interior, de mi inocencia y cómo es que tomé ese trabajo justo desde ese lugar, ¿no? Desde mi inocencia, desde, pues sí, esa es la palabra, como esta esperanza, ¿no? De que eso te rescate. Y sí fue así, me permitió tener mucha claridad, fue como cumplir un sueño de cuando yo me veía de niña entrando a una oficina y viviendo esa parte que yo añoraba vivir. Pero también lo tomó la parte más asustada, desesperada y necesitada de mí. Entonces, sé que todo es perfecto como es y que eso me llevó a este espacio en el que me encuentro hoy. Pero a lo que voy con este episodio es que conforme tomé ese trabajo, las cosas se fueron transformando. Toda la dinámica en casa comenzó a cambiar. Porque yo comencé a cambiar y porque lo que había a mi alrededor empezó a transformarse. Mis hijos, mi pareja, mis horarios, mis amistades. Entonces, todo eso empezó a generar como una nueva versión y un nuevo potencial de Andrea. Y fue muy interesante vivirme y experimentarme así, durante unos meses. Pero también conforme vas viviendo esas partes de ti, hay una frase que usa mucho, que la he escuchado con Sofía Alba, que me encanta cómo comparte ciertas cosas que pasan en su vida y cosas que ella canaliza. Y justo hablaba de una parte donde decía que abrirte a tu nueva vida muchas veces te va a costar soltar la que ya tienes, ¿no? Y justo de eso se trata, o sea, es como abrir este espacio a vivirme en esta nueva, versión de mí. Y pues eso implicaba soltar otras tantas partes. Entonces fue un proceso donde yo lo veo como si hubiera entrado siendo una niña y salí convertida en una mujer, de que ahora despierta la mujer que en mí dormía, así. Entonces, en ese proceso también vas viendo cómo la inocencia puede ser mal vista y cómo a veces ciertas personas o lugares
te llevan a querer buscar que tú dejes de ser tú. Y ni siquiera porque la gente lo imponga, sino porque ahora sí que casi si quieres pertenecer y permanecer en un sistema, requieres pues amoldarte y acoplarte. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos hechos, moldeados de acuerdo a lo que socialmente deberíamos de ser, de acuerdo a lo que culturalmente se espera de nosotros? Incluso hasta en el género, ¿no? Si eres hombre, si eres mujer. Y cómo eso te va desvinculando de tu bien, de tu propósito. Y hubo un punto en el que ya todo en casa marchaba muy bien. Y como que se empezó como a descomponer o desvirtuar de nuevo. ¿A qué voy con esto? Justo en los tiempos, en los horarios, en todo eso que había funcionado, pues llega un punto en el que es importante voltear a ver cómo estás administrando y con quién compartes tu tiempo y el espacio. Y hacia qué lugar te está llevando eso, si genuinamente está alineado con quien tú quieres ser, con tu propósito. Y cuando ya empezaba yo a sentirme como nefasteada y no alineada con la ideología de ese lugar, y no porque sea malo, o sea, yo creo que a quien le gusta y a quien le apasiona, la neta, qué chido. Se me hace muy padre ver que hay gente muy comprometida en eso, pero definitivamente hay dinámicas, conceptos y formas que yo no voy a entender y no están alineadas ni con mis valores, ni con la forma en la que yo veo la vida, ni con la vida que yo busco. Y justo en ese análisis, me planteé como cuánto tiempo y energía invierto en esto si yo ni siquiera quiero ni sueño con llegar a ser ninguna de las opciones que podría buscar ser aquí, ¿no? Entonces para mí ese trabajo fue como un trampolín, todo luce a mi favor, ¿no? Saqué un carro, pude conocer gente muy maravillosa. Ese trabajo también me permitió conectar conmigo de manera muy profunda con mi humanidad. Siento que durante todo mi proceso, en los 3 años pasados, yo lo que hice fue como conectar mucho con mi divinidad, con la parte espiritual, con conectar con mis emociones, con entender mi historia. Pero es como la vida te va presentando exámenes, ¿no? Yo así lo veo. Entonces la vida me puso ahí y fue como poner en práctica todo lo que yo había estado aprendiendo. Porque cuando ya vives ese proceso donde tienes un entendimiento y un análisis, luego la vida te lleva a ponerlo en práctica. Y este trabajo siento como si hubiera sido mi graduación, como si hubiera sido esa oportunidad de aplicarlo en todas las áreas de mi vida. Hablo del trabajo porque fue el detonante, pero de verdad impactó a nivel familiar, álmico, social, económico. Entonces, darme cuenta de eso y reconocerlo en el momento justo, considero que fue muy valioso, porque me permitió soltarlo en gratitud, me permitió poder irme de ese espacio en un estado de gracia y de mucha... Ay, cuando me fui y cuando estaba yo guardando mis cosas y cuando me despedía de todos, era un dolor muy particular el que yo sentía porque ahí fui totalmente yo. Ese espacio lo construí yo, esas amistades, esa dinámica que había establecido en mi vida había sido formada por mí. No había nada físico que permeara en ese espacio. No sé si me voy a entender. Me refiero a familia, a amigos, a creencias. Fue como si yo me hubiera permitido florecer por completo ahí siendo quien soy en este momento. Entonces, irme de ese trabajo también representó como cerrar esa página y ese capítulo de esa Andrea que había entrado, de esa Andrea en la que me había convertido, y abrir el espacio a esta nueva versión de mí, ¿no? Que se iba a vivir, que si bien tenía claridad de que iba a regresar a dar mis terapias, que también eso es algo que está cambiando y que el enfoque se va a ver distinto, porque también ese trabajo me permitió conocer y entender los dolores de la gente, la manera en la que vivimos con miedo y asustados, y que cuando a veces vives de fuera eso no logras entender, no logras conectar con esa parte de la sociedad que tiene estas necesidades, ¿no? Entonces,
ha sido como muy complejo sentir dolor y a la vez profunda gratitud. Y el dolor viene de esta parte de dejar de ser esa niña asustada y necesitada a convertirme en la mujer adulta responsable de la vida que esté eligiendo vivir. Y justo en ese proceso de soltar, creo que hoy entiendo por qué a tanta gente, aunque no nos beneficien ciertas cosas, estar en una relación, sostener cierto trabajo, incluso seguir llevando cierto tipo de hábitos alimenticios o sociales, drogas, sexo, como sea que se vea para cada quien. Es difícil soltarlo porque es lo que está establecido, ¿no? Es la manera en la que crecimos para poder sobrevivir a ciertos sistemas o dinámicas que nos rodeaban. Y en este proceso entendí cómo es importante pasar de la supervivencia a la conciencia. Y ha sido retador porque elegir permanecer ahí se podría haber vuelto para mí cómodamente cómodo, como una zona de confort, ¿no? Donde es seguro recibir cada quincena tu dinero, donde... Y yo creo que todo en la vida sabemos que nos va a pasar ciertos costos, ¿no? O sea, sabemos que todo va a implicar cierto... tomas aquí y sueltas allá. Pero en ese planteamiento me decía yo, si eliges esto y puedes seguir haciendo que sea funcional, entre comillas, para ti, dar tus terapias, estar con la familia el fin de semana, porque aparte es un trabajo que se piensa y sí, desde esta realidad sí tiene muchos beneficios, pero las implicaciones que puede llegar a tener en tu sistema nervioso, en tus emociones, en tu salud, no sé si es algo que toda la gente se cuestione y se plantee, ¿no? Yo lo hablo por mí, no hablo solo de ese trabajo, sino me refiero a cuando dejas de estar haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que está alineado con tu propósito. Y mucha gente se podrá preguntar como, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es mi propósito, Andrea, no? Y el propósito es eso que puedes seguir haciendo y sosteniendo en el tiempo y espacio más allá de lo que puede implicar para ti. Yo platicaba con una amiga y le decía, creo que cuando vas alineada con tus sueños, con el anhelo de tu alma, no importa lo que venga, no importa si hay caos, no importa si va a haber hambre, no importa si va a haber, pensando en el peor de los escenarios, pues, o sea, no importa si va a haber incomodidad, porque vas a estar dispuesta a transitarlo y todo se va a volver llevadero porque vas en pro de estar alineada a tu propósito, de serte fiel a ti, de estar auténticamente comprometido contigo. Pero cuando ese compromiso va más alineado hacia afuera, cuando ese compromiso viene de cumplir con un estereotipo, de cumplir con lo que socialmente se espera, se vuelve pesadísimo y terminas pagando factura. En este caso a mí me comenzaba a pasar a nivel físico, me sentía muy pesada, subí de peso, mi digestión se volvió un caos y era muy incómodo, o sea, era muy incómodo estar como eligiendo lo mismo y llevarme a mí a ese punto de quiebre sin opción a creer que había algo más disponible. Entonces, cuando lo supe y lo entendí, fue como, ok, elijo esto, vamos a pasar a esta otra parte. Pero ya irte de ahí, a veces yo pensaba, ¿estás lista para irte? Y yo decía, sí, sí estoy lista, qué emoción irme y todo. Pero desprenderme de las personas con las que me reí, con las que lloré, con las que me enojé, con las que se vuelven familia, porque pues pasaba 8 horas del día, 5 días de la semana con ellos durante 10 meses, que no es mucho, ¿verdad? Pero para mí fue suficiente con eso. Ha sido como volver a encontrarme, volver a conectar conmigo y en ese proceso de volver a como redescubrirme y de volver a entender quién estoy siendo hoy con todas mis experiencias, hay una parte de mí que se activó y que creo que justo en ese proceso de sentirme empoderada y todo, de tanto caos que pasé durante tantos años atrás, híjole, o sea, fue como un estado de éxtasis, vamos a llamarlo así, estar en ese trabajo. Y salirme de ahí me ha llevado a un espacio de mucha análisis y como mucha introspección
que creo que no me había permitido vivir. Y eso ha sido, incomodísimo, doloroso, porque entonces puedo ver esas pequeñas Andreas y esa Andrea adolescente y esa Andrea adulta que dudaba de sí misma, que no creía en sí. Y veo cómo hay partes de mí que todavía siguen sin sentirse suficientes. Y en ese no sentirme suficiente, platicaba con una de mis hermanas y le decía, es que estoy desesperada, o sea, casi no tengo citas, es que quiero esto, quiero el otro, y me decía ella como calma que todo se acomoda, calma que todo acabas de salirte, o sea, tómate este espacio. También la gente premia mucho, ¿saben? Todo el tiempo estar haciendo cosas, todo el tiempo estar ocupado, todo el tiempo estar viendo qué más tienes que hacer. Y fue como que tiene razón. Y conforme lo he ido compartiendo con más personas, este proceso que está nuevo para mí, porque nunca había tenido un trabajo de oficina formal, nunca había durado tanto tiempo en un trabajo y nunca había tenido que despedirme de eso. Y al despedirme de eso me refiero como a esta parte de seguridad económica, de tener un espacio que era solo mío, de la autonomía que existía ahí. Y al final del día creo que esto pasa en muchas áreas de la vida independiente. Yo lo hablo desde un trabajo y desde esta experiencia que me sucede hoy, pero pasa cuando te conviertes en mamá, ¿no? Que dejas de ser tú, que dejas de tener como esta autonomía sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu tiempo. O pasa cuando te casas, o pasa cuando justo sales de casa y entonces tienes un trabajo y te haces cargo de tu casa. Y no sé, de muchas maneras. Y a lo que voy con esto es como al final del día, hoy platicando con otra amiga, me decía, es que al final del día esto es un duelo. Y dije, claro, por eso es doloroso y por eso hay días que son llevaderos y por eso hay días que son complicados. Y en particular, ayer fue un día en el que solo quería llorar y dormir. Y no le encontraba sentido a nada. Y hablando con mi hermana, que me sirvió mucho hablar con ella, le decía, es que a veces no le encuentro sentido a lo que hago. A veces no entiendo cómo de qué va, ¿no? Todo este rollo. Y creo que las almas emprendedoras, y cuando digo emprendedoras no solo hablo de un negocio, sino las almas que elegimos emprender un viaje de autoconocimiento, las almas que elegimos emprender ese camino que está alineado a nuestro propósito, sea como sea que se vea, no importa si vendes lonches, si elegiste convertirte en mamá, si elegiste divorciarte, o sea, pero cuando eliges encarnar ese camino y emprenderlo hacia tu mayor y más alto bien, se vuelve desconcertante y se vuelve una incertidumbre total porque estás abriendo un camino nuevo para ti. No importa cuántas almas ya lo hayan recorrido, no importa cuántas personas ya lo hayan pasado, esto es tú y esta es tu historia. Y yo siempre hablo de que la vida es tuya y por eso es grandiosa, y tu historia es tuya y por eso hay que honrarla y respetar nuestros procesos. Hoy que estoy muchísimo más en calma, que me di tiempo de escribir, de entender cómo es que quiere desarrollarse esta parte creativa que viene en mí, lo que hoy deseo compartir, puedo reconocer lo valioso que es honrar los procesos y puedo reconocer cómo es que no estamos solos nunca, cómo es que la vulnerabilidad de abrirnos a contar cómo nos sentimos, siempre crea espacios de conexión. Yo me doy cuenta también cuánto tiempo pasé automatizada durante mi niñez y mi juventud en un estado de todo está bien porque tengo que poder, y cómo estos momentos me dan el regalo de reconocer que está bien no estar bien y de pedir ayuda y de sentir miedo, pero también de estar en esta confianza plena de saber que ese miedo viene de una yo que estaba más atrás, ¿no? De una yo del pasado, de una yo que no sabía cómo hacerlo, y poder abrazarla y acompañarla en esta versión que soy hoy, abrazarla y cobijarla. A veces me sale mejor, a veces ni siquiera me sale, pero también qué valioso es contar contigo mismo primero que nada, reconociendo cómo estás, qué te duele,
y cuáles son tus superpoderes. Y también toda esa tribu que está ahí dispuesta a abrazarte, a tomar la mano, a decirte si se puede y a saber decirte cuando también quizás te estás exigiendo de más. A mí me pasó mucho justo ayer que hablaba con mi hermana. Fue un gran regalo compartir esa conversación con ella porque me lo dijo, quizás te estás exigiendo mucho. Y sí, o sea, ¿cuántas veces ese juez inquisitivo, cagapalo, la verdad, está dentro de ti diciéndote cómo deberías de hacerlo, marcándote el ritmo? Y muchas veces te lo está marcando desde la experiencia pasada de quien fuiste, desde esa necesidad que tuviste y no desde la conciencia de lo que hoy eres y tienes a tu disposición. Y me ha gustado ver este proceso de mi vida y esta parte como cómo es que los duelos son portales de cambio. Y suena muy random, pero creo que sí. A veces es necesario vivir y transitar cosas que duelen, que pesan, para poder replantearnos cómo estamos funcionando. Y justamente hay una frase que yo digo mucho y es como las crisis son la posibilidad de cuestionarnos si estamos donde queremos estar. Y muchas veces el estar en una rutina no nos permite ni siquiera cuestionarnos o hacer un análisis de qué piezas deberían de moverse, de qué partes de nuestra vida ya no están encajando con esa persona en la que estamos buscando convertirnos. A veces todavía no lo somos, pero estamos en el camino de querer convertirnos en eso y estar tan enrolado en una rutina a veces no te permite cuestionártelo. Entonces yo te quiero invitar a que así sientas que tu vida tiene que ser como es. Quizás te gustaría agregar algo, aunque sea la pregunta poderosísima de si realmente eso que estás haciendo hoy está encaminado hacia la versión y el propósito de vida que tú deseas encarnar. Y cuando hablo de propósito y de misión, no quiere decir que tenga que ser guau, o sea, entonces yo me volví presidente de la República y sí, bueno, qué chingón. O wow, entonces yo encontré el hilo negro y soy el astronauta que viajó a la luna. No, va más como a qué versión de mí quiero ser, cómo me quiero vivir, cómo me quiero experimentar en este plano, qué sensaciones quiero tener y desde qué lugar quiero habitarme. Y yo la verdad me di cuenta mucho que como quería habitarme era sin el cortisol reventado a tope en la presión y en la sensación de no ser suficiente. O sea, yo llegaba aquí a la casa y le decía, Diego, es que siento que no soy suficiente, o sea, o no doy suficiente para ti, o en el trabajo, o con mis hijos. Y yo creo que es una sensación que todos tenemos muchas veces. Entonces, partir de reconocer que somos suficientes, que hacemos lo mejor que podemos y que si genuinamente tú sabes que estás dando tu 100%, no hay nada que estés haciendo mal. Salir de esa rutina implica desvincularnos de quienes hemos sido, de quien hemos construido hasta este momento para sentirnos seguros, ¿no? Pero otra vez el cuestionamiento y la pregunta de esto lo he echado desde el lugar de reconocerme y honrarme o desde el lugar asustado y de supervivencia que tuve que instalar en mí para poder salir al mundo. Y pues ya de ahí podemos tener mucho de dónde cortar, ¿no? Porque quizás esa versión que te ayudó a estar hoy aquí no está alineada a esa versión que te va a permitir llegar a ser lo mejor que está disponible para ti mismo. También me ha pasado mucho estos días esta sensación como de sentir que voy hacia atrás, o sea, de verme en un mismo punto. La vida siempre va en espiral, ¿no? Y luego tenemos este punto de vista de que quizás vamos hacia atrás y en realidad es una espiral en ascendente. Yo sí creo que no hay manera de involucionar, siempre estamos en evolución. El punto es qué pensamientos y qué juicios tienes sobre ti mismo que no te permiten recibir y reconocer cómo es que por más que parezca que te sigues topando con la misma situación, siempre estás más preparado, siempre tienes más herramientas, siempre tienes nuevas perspectivas. Claro que tiene todo que ver si el patrón se repite y se vuelve igual de caótico o choqueante para ti,
pues definitivamente sí hay algo que voltear a ver, pero no hay manera de que vayas hacia atrás, siempre vas hacia adelante. Entonces agradece y aplaude mucho eso, y cuando sientas que estás estancado o que estás otra vez como en ese lugar, yo sí he hecho mucho este trabajo de voltear a ver a mi niña interior, y justamente como entender de dónde vienen sus miedos, entender qué es lo que la hace sentir así, porque a veces hay cosas, yo le decía ayer a mi hermana, o sea, hay cosas que pensé que ya había pasado y que ya había como entendido y superado, y pues literal soy un payaso, ¿no? Porque no, a veces no es la herida en sí abierta, sino esa cicatriz por donde algo pasa y te toca este grado de sensibilidad y dices, ay, o sea, como que ahí hay algo, como que ahí pasó algo y ¿cómo hago con esto? Entonces hay momentos y espacios de mucha vulnerabilidad con nosotros mismos, donde a veces no nos estamos ni siquiera pudiendo sostener nosotros, y pasan estas situaciones donde la herida es tocada, ya está cicatrizada y todo, pero es tocada y te hacen recordar quién has sido. Entonces muchas veces volvemos a ese lugar desde este miedo y esta necesidad, y no desde la conciencia de saber que eso sí pasó, pero hoy estoy aquí. Y no que yo me tenga que desvirtuar y despersonalizar de quién soy, porque efectivamente soy eso y soy esto, pero cuánto de esa cicatriz y de esa herida y de esa memoria me ha permitido construir y ser la persona que soy hoy. Y también cuánto sigo permitiendo que eso me defina, y en qué momento me voy a dar permiso de simplemente seguir avanzando sin la carga de lo que eso implique o represente. Entonces, espero darme a entender con lo que les quiero compartir, y también cómo es que en ese viaje interno vamos soltando cosas o personas o trabajos o whatever, con la necesidad ferviente de luego ir por otra cosa, correr, agarrarla, tomarla y empezar a hacerla y ejecutarla, y es como solté esta vieja versión de mí y ahora tengo que ser mi nueva versión, la mejorada, la renovada, entonces la remasterizada, y es como, a ver, o sea, si te tomas 5 minutos, respiras y te das espacio a honrar tu proceso. O sea, no son carreras. ¿Qué necesidad tenemos de ir corriendo? ¿Qué necesidad tenemos de soltar algo para poder tomar lo otro? ¿Cuánto nos enseñaron a que no era seguro soltar una relación si no tenías al pretendiente en la puerta? ¿Cuánto nos enseñaron que no era seguro dejar el trabajo que tienes hasta el huevo si no tenías ya enfrente la otra posibilidad y firmado un contrato que te diera la garantía, entre comillas, de comenzar algo nuevo? ¿Cuánto no honramos el espacio de estar con nosotros mismos, de la calma, de la introspección, para poder ver y entender si genuinamente estamos avanzando hacia donde queremos llegar? Porque justo en esos espacios de vacío, de soledad y de silencio, es donde muchas veces vamos a encontrar la respuesta hacia lo otro, que nada más nos hacemos güeyes y vas buscando como puentes para seguir pasando, pero no te avientas esa nadada en el río de las profundidades de tu ser, que te va a mostrar qué tan fría o tibia está el agua, qué tan profundo o qué tanto ya aprendiste a nadar y surfear eso. No sé si me voy a entender. Y justo este momento me ha dado ese espacio para tener esa transición. Y yo creo que dentro de lo retador y confuso que ha sido el regalo más hermoso que he tenido, porque se los prometo que en otro momento de mi vida hubiera buscado cómo distraerme a como diera costa. O sea, entre ir al desayuno de las señoras copetonas, entre ponerme 536 citas, entre comprar 80,000 cursos y clases para ocuparme, o no sé, ponerme a limpiar incluso la casa, y ha sido como, no. O sea, este espacio es necesario porque voy a llorar todo el día, porque hoy voy a ser un ser que habita nada más esta casa y existe solo por respirar, pero muy presente y consciente con qué emociones, con qué miedos y con qué
se está gestando dentro de mí. Por eso también entiendo que lo que yo ofrezco y la manera en la que lo voy a ofrecer va a cambiar y se va a ver en otra forma para la ofrenda al colectivo que quiero hacer. Entonces, literal, como dicen, la parte de conectar contigo, de hacer introspección y de no hacer nada, cuando la vida te ponga ahí, te invito a no saltártela. Si tienes la oportunidad en tu vida no hacer nada, si la vida te está poniendo en el lugar de no hacer nada, quizás te gustaría darte permiso, conectar con ese espacio y ver los hermosos regalos que van a surgir de ahí. Y son hermosos porque es la parte que más te lleva a estar contigo. Esos silencios donde escuchas a tu mente, donde viene la emoción, donde las añoranzas de tu niño herido están susurrándote cosas y donde la parte del potencial de tu alma te dice hacia dónde tienes que ir. Acomodar esas vertientes que surgen para alinearlas hacia lo que tú quieres crear, hacia el propósito que elegiste venir a encarnar, es de los más grandes regalos que te van a pasar. Entonces, espero que logren darse ese regalo. Yo creo que por eso también hay tanta ansiedad, hay tanta depresión, porque vamos desvirtuando nuestro proceso, vamos queriendo acelerar todo, vamos corriendo. Y hay una frase que escuché de una chava que también me encanta cómo habla, y justo decía ella como esta parte de los procesos en la vida es como, güey, por más agua que le eches o sea, plantaste una semilla en una maceta y por más agua que le eches no van a hacer la pinche semilla. O sea, si le echas más agua se va a pudrir. Y no porque le reces más, no porque le dé más sol, no. O sea, no, la vida lleva un proceso. Y tú en la vida tienes procesos y esos procesos, dentro de tus procesos llevan otro proceso. Entonces, aprender a fluir con eso, reconocerlos, honrarlos e integrarlos es de lo más grandioso que nos podemos regalar. Entonces, paso a compartirles eso. Estoy muy emocionada, muy agradecida y también muy vulnerable. Y me encanta esta nueva versión de mí, me encanta este nuevo espacio de la incomodidad y poder surfearlo desde la gratitud y la conciencia. Así que literal, pasar de la supervivencia a la conciencia es de los mejores regalos que me he podido dar. Incómodo sí, pero dispuesta a hacerlo también. ¿Qué más es posible?